En este módulo de 3 capítulos pretendo hacer una descripción de lo más sencillo a lo más complejo que pueda fortalecer el nivel de juego de los participantes. Sobre todo fortalecer el pensamiento del sentido común, la creatividad, y su objetivo es analizar que en los ejemplos más simples está el verdadero motivo y la esencia de la estrategia y la táctica. La fuerza en los fundamentos modernos del ajedrez se comprende mejor analizando la relación de piezas y casillas con la coordinación mixta, coordinación numérica y coordinación espacial. La enseñanza del ajedrez es un trabajo arduo y duro. La forma de estudiar el ajedrez se fundamenta en fomentar la atención y la motivación para captar de una forma planificada la información. Si el jugador de ajedrez logra captar el 80% de la información, el aprendizaje es favorable cuantitativamente, pero requiere de un refuerzo. La teoría del refuerzo, que fue un secreto de la escuela soviética creada por Botvin en la preparación de los grandes maestros candidatos a campeón mundial, que lo trataré en el tercer capítulo de esta obra, que fundamenta el ajedrez moderno. La teoría del refuerzo se fundamenta en el incremento de las funciones cognitivas, la atención, la imaginación, la creatividad, la concentración, la memoria, la innovación, la visualización, el cálculo, la coordinación y la visión mental. El método coloca al jugador que se está formando a situarse en una posición que le permite consolidarse con un conocimiento bien estructurado. El método es un sentido común, es el medio para lograr un propósito, un objetivo, y se logra con la planificación y sistematización para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos, de lo más sencillo a lo más complejo. Para lograr los objetivos utilizo métodos lógicos o de sentido común, el estudio de modelos a través de la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis, donde inicio con un método deductivo, presento conceptos, principios generales, afirmaciones. Para ello utilizo el procedimiento de una aplicación sencilla, donde realizo su comprobación, finalizando con un ejemplo de demostración para ejercitar la memoria, la creatividad, la imaginación y la intuición. Repito algunos modelos en posiciones diferentes para aumentar la creatividad. Los campeones del mundo se formaron con un trabajo arduo y duro en varias fases de su vida. Al inicio de conocer las leyes del ajedrez se motivaron a tal extremo que el ajedrez forma parte de su vida. Juegan y vuelven a jugar, realizan miles de partidas y reciben miles de mates e inician un trabajo conociendo y estudiando los mates básicos, los errores de las aperturas del mediojuego, se aprenden de memoria las partidas magistrales. En la siguiente frase, cuando hacen un trabajo duro de formación, estudian todos los elementos técnicos a profundidad, profundizan en las diferentes etapas del ajedrez, aperturas, mediojuego y finales. Están listos para ser maestros de ajedrez e inician sus competencias nacionales. En la siguiente fase, con ayuda de entrenadores ordenadores,
preparan sus repertorios de apertura, medio juego y finales, profundizan el estudio de todas las partidas de los campeones del mundo, estudian a fondo sus propias partidas, organizan encuentros individuales de preparación para luego competir a nivel internacional. Veamos cómo inician el estudio de la coordinación. Comparemos las dos coordinaciones. Empecemos con la coordinación espacial. Consiste en que cada pieza realiza un trabajo individual sobre una casilla, columna o fila o diagonal. Al estudiar el mate de coordinación espacial, analizamos que cada una de las piezas del bando activo trabaja por separado, controlando un mayor número de casillas. La dama blanca activa controla el último borde del tablero y la diagonal negra. El rey blanco controla las casillas de la séptima fila. Ambas piezas, cumpliendo funciones por separado, se coordinan y forman en armonía una coordinación de mayor número de espacio espacial. Los campeones del mundo inician su carrera desde temprana edad, ya sea en un entorno familiar, social o deportivo. Sobresalen por sus grandes victorias. Para ellos no hay días festivos, fines de semana, vacaciones, fiestas navideñas. Solo piensan en el ajedrez. El ajedrez es su desayuno, almuerzo y cena, e incluso duermen soñando con las partidas de sus oponentes. Se preparan e inician copiando y estudiando sus propias partidas y comparándolas con algún comentarista que les ayude a fortalecerlas. En cuanto a la coordinación numérica se refiere, que las piezas activas, 1, 2, 3 o 4, según el número, controlan, atacan una casilla crítica. Veamos el ejemplo. En la coordinación numérica, el bando atacante o el bando defensor entablan una fuerte lucha para controlar una casilla, una diagonal, una fila o una columna. En la coordinación numérica, un número determinado de piezas controlan una casilla. Las piezas se unen para controlar una casilla y quitarle toda la movilidad a la pieza enemiga, en este caso al rey. En otras palabras, tanto la coordinación espacial como la coordinación numérica limitan las acciones de las piezas enemigas, en este caso del rey,
Por esto se denomina jaque mate con coordinación numérica. Dos piezas controlando la casilla G5, la dama y el rey. El rey blanco no puede capturar, está en mate. En la coordinación mixta comprende elementos de la coordinación espacial y la coordinación numérica, que fueron tratados por el primer campeón del mundo, William Steins. Este tema, al igual que la teoría del refuerzo, lo trataremos en el capítulo 3 de esta obra sobre los fundamentos del ajedrez moderno, que fueron iniciados por el primer campeón del mundo, recopilando las obras de los mejores ajedrecistas de su tiempo, que al igual que los campeones del mundo, se iniciaron en la misma forma que los campeones del mundo. Veamos una especie de síntesis de esta formación, de las fases, de las diferentes etapas de formación de un campeón del mundo. En los siguientes ejemplos pretendo hacer una descripción que pueda fortalecer la inteligencia visual, auditiva y sobre todo la creatividad y el pensamiento sencillo, mostrando que en lo más simple está el verdadero motivo y la esencia de la táctica. Siempre debemos iniciar el camino por la senda de la estrategia que se fundamenta en los principios de la fuerza y debilidad individual de cada una de las piezas frente al tablero. En otros ejemplos que veremos más adelante, veremos la fuerza y debilidad con la coordinación de varias piezas para el ataque y la defensa. Iniciemos conociendo la coordinación numérica, la coordinación espacial y la mezcla de estas dos coordinaciones. Trataremos desde lo más sencillo a lo más complejo. Los campeones del mundo han estudiado muy bien los fundamentos del juego y los colocan en práctica. Dos puntos de vista muy diferentes son la teoría, que primero hay que conocer el camino, y el segundo, la práctica, que es muy diferente. Es el recorrer el camino en los torneos internacionales. Veamos ahora el idioma de la coordinación. Las piezas en el tablero se clasifican en tres grupos de valores. Primero, la relación matemática de las piezas por su actividad frente al tablero, y tomando el peón como la unidad, nos muestra un valor numérico. Las piezas valen por el número de casillas que controlan. Segundo, la coordinación de las piezas en función a su trabajo forma un valor táctico. Las piezas valen por lo que hacen. Tercero, la coordinación con las casillas y su ubicación. Las denominamos piezas estratégicas, y las piezas valen por su ubicación y su coordinación. Cuando nos iniciamos en el juego del ajedrez,
Al principio, el jugador inicial se fundamenta en el principio de capturar el mayor número de piezas del adversario, lo que le lleva a establecer que lo más importante es hacer jugadas de ataque. El juego de combinación predomina, esforzándose a obtener posiciones de ataques dobles principalmente. El jugador establece las normas de en que más piezas tenga, tiene la ventaja. Es el inicio de todos los campeones del mundo, la primera fase donde empezamos a jugar ajedrez. Al inicio del juego, cuando empezamos a jugar, todos somos iguales. Los campeones mundiales iniciaron por este tema. El valor numérico de las piezas. La dama igual a 10 peones. La torre igual a 5 peones. El alfil a 3,25 peones. El caballo tenía un valor igual al alfil de 3,25 peones. Nos preocupaba porque le dábamos inclusive mayor importancia al caballo por los saltos que no alcanzábamos a percibir ni a controlar. El mundo en esta fase del juego era la contabilidad. Era tomar el valor de las piezas de una forma simple, numérica y romántica. El peón la unidad, el rey el valor infinito porque era el del mate, la dama 10 peones, las dos torres 10 peones y así sucesivamente. Comienza su auge como deporte a mediados del siglo XX. En 1924 en París se constituye la Federación Mundial del Ajedrez, FIDE. El valor de las piezas fue establecido por Tartakower, doctor en Derecho de la Universidad de Viena, uno de los más grandes eruditos del ajedrez moderno, asignó el valor relativo de las piezas en el famoso libro publicado en el año 1936 en París. En el capítulo 7, Valor técnico de las piezas, estableció el valor relativo de las piezas en su relación con el control de las casillas del tablero. Es decir, la pieza que controlara mayor casillas tenía mayor valor. La pieza, al controlar mayor número de casillas, tenía mayor movilidad. Esa es la primera teoría de la coordinación. El valor relativo de las piezas valen por el número de control de casillas. Las casillas tienen un valor. Las casillas aumentan de valor a medida que se acercan al centro. Las líneas de mayor valor son las columnas, las filas y las 26 diagonales. Emanuel Lasker, el segundo campeón del mundo, establece que el ajedrez es una lucha. Establece que es una lucha entre dos voluntades y que se debe maximizar el movimiento de las piezas, y establece que en la apertura lo ideal es realizarla en 6 movimientos: 2 de peones centrales, 2 de los caballos hacia el centro y 2 de los alfiles hacia el centro. Establece el principio de reducir la actividad de las piezas del adversario. Equivale al desarrollo de las piezas propias, es decir, cambiar piezas inactivas propias por piezas activas del adversario.
limitar la acción de las piezas del adversario es una gran ventaja y es una nueva ley en el ajedrez. Al comienzo nos iniciamos con la teoría de Manuel Lasker, buscando desarrollar al máximo las piezas en el menor tiempo posible. Establecemos ciertas leyes, sistematizándolas obviamente: control del centro, desarrollo armónico de las piezas, seguridad del rey. Pero es muy importante para nosotros que nuestro adversario no cumpla con estos objetivos, no cumpla con el control del centro, no cumpla con la seguridad del rey, no cumpla con el desarrollo ideal de piezas. Esto nos lleva a conocer, digamos, los errores más frecuentes que cometemos en las aperturas, que los vamos a ver más adelante, por descuido mismo del centro, por descuido de algunas leyes, como colocar la dama al principio de una forma prematura, etcétera, que vamos a ir viendo cómo se van corrigiendo con el camino y el tiempo. Con estas primeras normas, llamemos así, o leyes sistematizadas, vamos relacionando las piezas con el control de las casillas del tablero. Conocemos que en una casilla solo puede haber una pieza y que la casilla puede estar ocupada o puede estar amenazada, e impedimos también este tipo de disposiciones al adversario. Entonces podemos controlar una casilla de tres formas diferentes: por ocupación, por amenaza o de forma indirecta. Pero también evitamos que nuestro adversario nos controle las casillas. De aquí nace también el principio de casillas fuertes y casillas débiles. Todas las casillas delante y laterales del peón avanzado son débiles, y las casillas que controla el peón por ocupación son fuertes. Aparecen puntos fuertes en el centro y puntos débiles en las formas laterales o los bordes del tablero. Aperturas abiertas, luego conocemos la clasificación de las aperturas y vemos que hay aperturas abiertas, semiabiertas y cerradas. Los principios son muy simples. Las aperturas abiertas, cuando jugamos E2, E4, el negro responde de igual forma E7, E5, y el objetivo de ambos es realizar D2, D4 y D7, D5, cambiar los peones centrales y dar orígenes a las columnas abiertas. Las columnas o aperturas semicerradas, cuando solo se cambia uno de los dos peones del centro. Y las aperturas cerradas o fijas, cuando no hay cambios de peones en el centro y son bloqueadas. Aparecen unas leyes, aparecen unos modelos, aparecen unos gustos por jugar ese tipo de posiciones. Personas, campeones del mundo, que se especializan en aperturas cerradas, como ejemplo Tigran Petrosyan. Personas que se especializan en aperturas abiertas, como Bobby Fischer. Personas que en un momento dado controlan ambas, y así sucesivamente. Vamos a realizar un repaso histórico de la formación de un ajedrecista. Con este método colocamos que cada modelo que hemos seleccionado forma, al situarse en una posición determinada, nos permite
aumentar nuestro conocimiento al analizar el por qué se permitió ese tipo de situación. Es decir, conocer el camino y conocer el error del adversario. Incluso puede ser el error del atacante. La mayoría de los jugadores especifican que en ajedrez gana el que menos errores cometa. Al principio se cometen muchos errores. Es un proceso de formación. A medida que se avanza, disminuye la cantidad de errores, pero siempre hay un pequeño error. Veámoslos. Pieza tocada, pieza movida. Este mate se conoce como mate de reglamento. Veamos el mate del loco. Ganancia de material en el gambito de dama, a causa o motivo una falsa clavada. Las negras quedan con un caballo de ventaja. Las negras sacrifican un peón por el desarrollo en la apertura y capturan la dama del adversario. Jaque mate de legal. Defender el peón de E5 con el peón de F7
llevándolo a F6 es un error que aquí es bien castigado. Jaque mate en coordinación espacial. Mate de 2 alfiles. Jaque mate de la COS en la apertura. Mate de la COS en la apertura, utilizado por el bando negro. Jaque mate, guardias marinas.
Las blancas, por no perder la dama, les dieron el mate del loco. Mate, pastor. Jaque mate con jaque doble a la descubierta. Otra versión del mate el loco. En la segunda fase de nuestro progreso hacia el camino del ajedrez, nos encontramos con la coordinación de las piezas en función de su trabajo, que forman un valor táctico. Las piezas valen por lo que hacen. Allí nos adentramos en el mundo mágico de las combinaciones. Ya tenemos un valor más aceptable del alfil que es superior al caballo. Establecemos ya posiciones abiertas y posiciones cerradas. Las posiciones cerradas nos identifican cuando los peones no pueden ya avanzar, restringiendo de este modo la movilidad de nuestras piezas y las del adversario. El radio de acción de las demás piezas se ve obstruido. Las segundas se presentan cuando un gran número de peones se han cambiado, permitiendo el libre desarrollo de las piezas a su máxima eficacia. Los ataques aún predominan y tienen más fuerza.
Las aperturas o el inicio de la colocación de las piezas se va haciendo cada vez más concienzudo. Una colocación de las piezas y peones en la apertura nos ayuda a enfrentar con éxito la disposición de las piezas del jugador contrario. Otro factor importante fundamental en las aperturas es el ataque al control de las casillas centrales. Podemos disponer, digamos, unos 4 elementos que habíamos hablado anteriormente para todas las aperturas y defensas. Se llaman aperturas porque la juega el blanco y se llaman defensas porque la juega el negro, pero en general ambos son aperturas. El negro tiene que salir también con las mismas intenciones que el blanco a atacar, no a defenderse, a atacar. Ojo con esto, es muy importante. En las aperturas debemos controlar el centro, desarrollo activo de las piezas, seguridad del rey. A la vez que debemos de impedir al adversario el control del centro, la seguridad de su rey, el desarrollo armónico de sus piezas. Al menos que una de las piezas no quede activa, que quede en una posición pasiva, defensiva. Se conocen los nombres de las aperturas o defensas, ya sea por el primer país donde se juegan, como la apertura inglesa, ya sea por la disposición de las piezas, como apertura de los 2 caballos, o ya sea por una persona o varias personas que la han hecho famosa, digámoslo así. Por ejemplo, Ruy López de Segura establece la Ruy López, y se van perfeccionando y cada persona va colocando unas nuevas ideas en ataques y en las defensas o contraataques, llamémoslo así. Se denominan aperturas semiabiertas a todas las aperturas donde el blanco inicia con el avance de 2 casillas del peón rey y el bando negro responde de forma diferente al movimiento del avance del peón rey negro. Puede ser avanzado un solo paso o cualquier otro movimiento diferente, ya sea de peón o de un caballo. Estas aperturas semiabiertas propiamente las organiza o las forma el bando negro, que no quiere repetir los esquemas conocidos del blanco y busca por el contraataque. Decíamos que llamábamos aperturas y defensas. En la realidad no es así. Es aperturas del blanco y aperturas del negro. El negro selecciona un esquema para contraataque, un esquema de ataque. Él busca no una apertura que sea pasiva, sino una apertura con negras activa. Ojo, las llamo aperturas con las piezas negras. El negro no tiene por qué defenderse, tiene que atacar. El que ataca es el que gana. La escuela soviética seleccionó las 4 mejores, digámoslo de esta forma, aperturas de ataque para las negras. Las estoy llamando aperturas, porque son disposición de las piezas al inicio con las características que habíamos hablado: control del centro, desarrollo armónico de las piezas y seguridad del rey. La primera, la defensa siciliana, que consiste en cambiar un peón lateral por uno central y realizar ataques de las negras por el flanco dama. La segunda, la defensa francesa, que consiste en controlar la casilla D5 con los peones y hacer ataques por el flanco dama y cambiar el peón de C7
por el peón D4 del blanco. La tercera, la defensa Caro-Kann estudiada por los dos jóvenes Caro y Kann, que consiste en hacer algo similar a la defensa francesa, controlar el punto D5, pero disponer las piezas para ataque en el flanco del rey. La cuarta, la defensa Pirc, conocida también por el yugoslavio Pirc, que fue el que la ideó, parecida con características a la defensa o ataque indio del rey con las piezas negras. Se iniciaron una serie de aperturas donde las blancas no querían enfrentarse de una forma directa con las piezas del adversario. Estas se denominaron aperturas cerradas. Son todas las que se inician con un movimiento diferente al avance del peón del rey. Es decir, puede ser E2, E3. La única diferencia es que no sea E2, E4. Y cualquier otro movimiento, ya sea de peón o de caballo. Estas son aperturas cerradas. Su objetivo es como intentar hacer una especie de tregua con las piezas negras, diciéndole: dispongan su posición de piezas como ustedes bien quieran, y yo dispongo mi disposición de piezas como yo quiera, y después iniciamos la batalla. Son aperturas que se generan bloqueos en el centro y ataques en los flancos. Se crean disposiciones de piezas que ya no son tan fuertes, digamos así, como el control de las casillas centrales. Varios campeones del mundo establecieron que las aperturas correctas son solamente donde el blanco juega E2, E4, el negro responde E7, E5, y las blancas juegan D2, D4, D7, D5. De resto son aperturas irregulares. Las primeras son las aperturas correctas. Esto lo han establecido varios campeones del mundo. Sin embargo, se crearon fuertes esquemas de desarrollo como los ataques indios de rey, que dejan que un bando controle el centro y el otro se dispone a atacarlo. Nace el ataque indio de dama, el ataque indio del rey, la defensa india del rey, la defensa india de dama. Véasen los ataques indios de rey. El ajedrez moderno se fundamenta en el estudio de la estrategia y la táctica. Más del 90% de las partidas terminan con golpes tácticos. El elemento fundamental de la táctica es la combinación. La combinación es una serie de movimientos forzados para obtener ventajas, ya sea posicionales o ya sea de material. La combinación tiene un elemento fundamental que se denomina el motivo. La mejor forma de estudiarlos es a través de los modelos. Hay que elaborar un índice de modelos, ya sea basados en la coordinación espacial, coordinación numérica, coordinación mixta o con algún nombre que le sea familiar y le ayude a recordar, a memorizar el elemento, el motivo, las piezas activas que lo desempeñan. Después de la apertura viene el medio juego. El jugador de ajedrez empieza a estudiar y a comprender
y a elaborar modelos de estudio del medio juego. El medio juego se estudia sistematizadamente a través de la estrategia y la táctica. La estrategia es conocer el camino. La táctica es realizar las jugadas que se necesitan en ese camino. Es el método. El estudio de la táctica nos permite, por medio de adecuados movimientos, la realización de una idea bien definida previamente. El principal elemento técnico en esta fase del juego es la combinación, que se fundamenta en ataques a las casillas críticas, ataques contra el rey, contra el enroque, contra las piezas mayores, contra las piezas menores, contra los peones, contra las casillas, contra una diagonal, contra una columna, contra una fila, o llevar un peón a la última etapa de promoción. La combinación. La combinación es una serie de movimientos previamente calculados que por lo general se inician mediante un sacrificio de pieza para obtener un objetivo propuesto. El eje central de la combinación es el motivo. El motivo es el tema táctico. La mayoría de las partidas, aproximadamente un 90%, se resuelven por medio de elementos tácticos, por medio de motivo. De ahí que se han realizado extensos modelos tácticos que el ajedrecista tiene que estudiar. Aproximadamente son cientos de miles. Los campeones del mundo los estudian a fondo y crean nuevas versiones o nuevos temas de motivos. Vamos a ver algunos principales para tener una idea de cómo los sistematizan y cómo los clasifican para tener un mejor control y un mejor desarrollo memotécnico, cognitivo, y buscando elementos creativos que les facilitan estas actividades. El ataque es el principal objetivo. En esta gráfica vemos dos modelos. El modelo 1, ataque doble. El alfil se movió a D6 atacando a la dama negra y a la vez se despeja la séptima línea donde la torre y la dama están atacando el peón F7 organizando una posición de mate. Ataque doble. Y ataque a la descubierta, el sacrificio de una pieza para ubicar al rey en la casilla crítica que le permite el jaque doble a la descubierta. En esta gráfica presentamos dos motivos. Las figuras de arriba presentan el modelo de la clavada. Las dos figuras de abajo presentan el modelo de la desviación. Este motivo, que llamamos clavada o desviación, son los que veremos en la teoría del refuerzo cómo se deben de estudiar para tener una mayor captación y memorización. Las gráficas nos muestran el motivo de encaminamiento. Situar el rey a una posición que nosotros requerimos para forzar el mate. Estos nombres los han creado los estudiosos que sistematizan el ajedrez. Los campeones del mundo le pueden dar otro nombre.
En esta gráfica tenemos un motivo que le denominamos intercepción. Normalmente la mayoría de estos motivos son ataques dobles. Como pueden observar, se ataca al peón de G5 con la dama para ocasionar mate, o a la torre de E8 en caso de que la torre negra capturara a la dama. El nombre de los motivos facilita el estudio de los modelos. Este motivo le hemos dado el nombre de aniquilación de la defensa, pero también le podemos dar el nombre de destrucción del enroque o de la seguridad del rey. Mediante el sacrificio de una pieza se elimina la pieza clave en la defensa para obtener ganancia de material, o en este caso el jaque mate. Los nombres los podemos elegir y nosotros hacer en nuestras notas, en nuestros cuadernos, un seguimiento de modelos, que lo podemos hacer en orden alfabético o con temas clásicos. Para elaborar unas notas recordatorias o de teoría del refuerzo, le podemos colocar el nombre que sea más acorde y agradable con nuestras exigencias. Por ejemplo, en este modelo lo podemos llamar aperturas de líneas, apertura de la columna H, destrucción del enroque, ataques de mate con caballo y torre, sacrificios de dama al enroque. En fin, el título lo pueden ustedes formar y seleccionar de manera que sea más práctico para el ajedrecista tener en la memoria el modelo que está asignando como teoría del refuerzo. En este caso le denominamos apertura de líneas, que consiste en el sacrificio de una pieza que elimina la pieza clave que obstruye la columna, la fila o la diagonal, para que al quedar despejada esta línea, nuestras piezas puedan actuar en forma decisiva y obtener ganancia de material o el jaque mate. Otro método para hacer nuestra clasificación que nos sea más favorable para nuestra retentiva y nuestra memorización en la teoría del refuerzo consiste en crear un índice, y el índice podemos establecerlo como lo estamos estudiando: mates de coordinación espacial, mates de coordinación numérica, mates de coordinación mixta. En este ejemplo tenemos el mate del Greco, que ya lo hemos estudiado, que es el mate de coordinación numérica, que lo podemos aquí denominar también mates bloqueando los caminos de retirada, mates de especie de ahogo, mates de obstrucción. Recordemos que este mate se dio en el año 1625 por el Greco y también se denomina mate del Greco, que también le podemos dar este nombre en honor de la persona que lo dio por primera vez. Podemos crear diferentes posiciones de este modelo para que nos quede en la retentiva y en la memoria. En este modelo, denominado ataque rayos X, yo lo denomino ataque a la pieza defensora o ataque al sostén. Es un ataque a una pieza que protege a otra, ya sea en la fila, columna o diagonal. Es un ataque a la pieza defensora de la otra pieza, que es la pieza principal. Entonces,
Aquí se denomina ataques de rayos X, que también es viable como para memorizar. Son ejemplos donde ayudan al jugador a realizar su propio índice para memorizar mejor. El modelo de arriba nos representa el motivo de una pieza sobrecargada. El modelo inferior nos presenta el motivo de jugadas intermedias. Este tipo de motivos, que más adelante lo veremos, son coordinaciones mixtas. En los finales con pocas piezas también hay motivos muy elegantes y muy bonitos, como es el de restringir la movilidad del caballo a base de un sacrificio propio del caballo para coronar un peón, motivo que lo podemos llamar o denominar promociones del peón. Es cuando limitamos la acción por intermedio de un sacrificio de una pieza para que el caballo quede mal situado y el peón pueda ir a coronarse de forma expedita. En el medio juego también podemos crear un peón libre a través de un motivo que es liberar la obstrucción del peón más avanzado, crear un peón pasado, a través de una serie de jugadas forzadas, el sacrificio de dama, que liberan al peón y le permiten su transformación en una pieza de mayor valor, en este caso la dama, y obteniendo ventaja de material. El molino, mediante una combinación prácticamente de la torre y el alfil en coordinación numérica, se destruye toda la formación de peones de la séptima fila. Es una especie de aspiradora. Todo lo que está en la séptima lo va barriendo y se repite, y después regresa y termina con el objetivo principal, que era la captura de la dama para recuperarla en el primer sacrificio. Este tema es el molino, o un tema de destrucción del enroque. Le pueden poner un nombre que ustedes consideren y lo metan en sus programas de notas, porque es muy importante y se debe estudiar y hacer ejercicios con colores cambiados de piezas en posiciones diferentes y con otro tipo de piezas y otro tipo de sacrificios. En este ejemplo que he colocado es más un ejemplo para mostrarles que uno puede coordinar y colocar una pieza donde está limitada la acción de la otra por estar en un borde del tablero. Entonces la jugada, obviamente coronando una dama se gana fácilmente, pero aquí, por ejemplo, coronando un caballo, se limita la acción del caballo negro y el rey se desplaza a G4 y captura la pieza y gana fácilmente el final. En este modelo vemos el motivo que lo denominamos aislamiento. Consiste en realizar una jugada que logre romper la coordinación de las piezas del adversario, aislando la pieza de la defensa para poder capturarla. La jugada clave del aislamiento consiste en colocar el alfil en la casilla B8 impidiendo la defensa de la torre. En este ejemplo
el rey blanco necesita desplazarse para dejarle la casilla a la promoción del peón. El rey negro lo impide porque está haciendo una oposición. La única jugada a este jaque, para no perder rey por alfil, el peón corona inmediatamente moviendo el rey negro se mueve en oposición a la casilla F8 y el alfil simplemente se desplaza por esa diagonal, corta a cualquier casilla y el rey negro está en Zugzwang, palabra alemana que significa que por el turno de mover pierde y es obligación mover. Entonces juega el negro y pierde. La forma para mejorar el nivel de juego se requiere que el deportista o el ajedrecista en este caso experimente y analice cada una de las piezas que intervienen en la táctica, en las combinaciones, en el método. Las combinaciones son el 90% del juego del ajedrez. Los jugadores deben iniciarse por los finales, conociendo los finales elementales, el valor de las piezas, la coordinación de las piezas con las casillas, el valor numérico obviamente, que se reduce de la coordinar el valor de una pieza activa por el control de casillas que controla. Pero los elementos tácticos de combinación son muy importantes y son casi la esencia del ajedrez, no las aperturas como muchos se creen. Por ello les indico, todos estos métodos de combinación buscando los objetivos se deben experimentar y vamos a mirar un ejemplo de encaminamiento para hacer una nota escrita para memorizar. ¿Cómo se debe hacer? En primer lugar, selecciono una posición que fue seleccionada previamente de las partidas de los campeones del mundo. Siempre, ojalá, de los mejores jugadores del mundo. Veo esta posición, la reproduzco y me causa gran sensación. Le pongo o le coloco un nombre, sacrificios de dama, o empiezo o inicio con una serie de temas como las que vimos anteriormente. Le puedo colocar encaminamiento, es decir, voy a iniciar el juego a través de un sacrificio de dama para atraer al rey hacia un sitio donde va a ser vulnerable y no va a estar protegido por sus propias piezas, donde incluso sus propias piezas van a ser una obstrucción para su defensa. El nombre es bueno, lo llamo encaminamiento. Veamos el ejercicio.
Dentro de mis notas puedo tener 2 cuadernos o 3 cuadernos, o los que considere. En el anterior ejemplo, por ejemplo, era un mate de encaminamiento en coordinación espacial. Ahora vamos a mirar, también es un tema de encaminamiento, el mate de la COS, pero esta vez es encaminamiento en coordinación numérica. De ahí que podría ya tener otro cuaderno con el índice de coordinación numérica y tomar el ejemplo de el mate de la COS o mate del caballo en coordinación numérica del control de una casilla. Ahora veremos 2 ejemplos clásicos de el mate de la COS o el mate del caballo. Esto es gracias al control numérico del caballo y la dama hacia una casilla crítica determinada. Vamos a mirarlos. Para fortalecer nuestro campo investigativo y desarrollarlo, debemos utilizar con mayor frecuencia el cambio de posiciones y el cambio de color de piezas. Señalar cuáles son las piezas que participan en la acción, piezas propias y piezas del bando contrario. Estas piezas son piezas activas, incluyendo las del contrario. Sin una de ellas no era posible desarrollar el jaque mate en cuestión. La coordinación numérica es importantísima y es objeto mirar qué piezas son las que participan en esta coordinación numérica. Las demás piezas son meros espectadores. Estas piezas que participan las llamamos piezas activas. Veamos otro ejemplo. En nuestro cuaderno de notas podríamos colocar en el índice coordinación numérica, mate de la COS, e ir colocando varios ejemplos desde lo más sencillo a lo más complejo, cambiando el color de las piezas.
El ajedrez desarrolla habilidades cognitivas en los estudiantes y mejora su rendimiento. Apreciado amigo o amiga, si me quieres colaborar, por favor, contacta conmigo al correo electrónico escudea@gmail.com. Si esta clase te pareció interesante, suscríbete a mi canal, Maestro Internacional FIDE Daniel Rodríguez Pineda. En el capítulo 3, Fundamentos del ajedrez moderno, vamos a estudiar y a conocer los secretos de la escuela soviética del ajedrez con la regla de oro que estableció Botvinnik en todos los entrenamientos de todos los futuros campeones del mundo. La conocemos como la teoría del refuerzo del aprendizaje en el ajedrez. También veremos el tercer método de coordinación, que es la coordinación mixta, cómo es un arma para defender partidas perdidas o viceversa.